Bien, Maribel, pues yo le cuento que cuando usted mencionó los tres referentes teóricos que parecen muy interesantes, pues parecían un poquito inconexos de la discusión y es seguramente lo que Giuseppe está de alguna manera señalando para darle un poco más de sustento teórico. Era algo que además anticipábamos, ¿cierto? Todavía estamos en esa parte de construcción de un marco teórico y un estado del arte más robusto para la discusión, de tal suerte que no parezca simplemente que se está avanzando en unas propuestas técnicas alrededor de la construcción de índices y los análisis correspondientes. Ese es como mi comentario general. Yo no sé si Maribel quiere reaccionar ya para cerrar o pasamos al siguiente. No, sí, definitivamente el abordar esta política pues tiene demasiadas aristas, entonces sí, uno le permite eso, lo chévere es que le permite a uno como tener varias formas de abordarla y definitivamente pues lo que tenga debate y demás es como les digo, eso, en la parte académica que quiero abordar porque pues uno a veces también soy funcionario y como que quedo como en la mitad, entonces por eso, pero pues obviamente el sentido de este trabajo es que sea una investigación académica. Bien, gracias Maribel. Bien, según nuestro cronograma está previsto que la siguiente y última presentación de hoy sea la de Eliasid, creo que ha estado en los anteriores, entonces conoce cuál es el esquema, esperamos que sea el orden de 20-25 minutos su presentación antes de generar pues el espacio para preguntas, retroalimentación, comentarios y demás. Entonces, sin más preámbulos, tiene el auditorio a su disposición, Eliasid. Gracias, doctor Fabio Cala. Muy buenas tardes para todas las personas y que nos acompañan acá en esta presentación. Entonces vamos a presentar. ¿Están viendo mi presentación? No, señor. No, aún no. ¿No se ve la presentación? Ya No. permítame, por favor. Disculpe, les pregunto, ¿ahora sí la están observando? Sí, ya. Sí, sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, entonces la propuesta de investigación, denominada Relación entre las políticas públicas sobre evaluación de los aprendizajes, con los sistemas de evaluación aplicados a los educandos de la media vocacional en las instituciones educativas oficiales en Bogotá. Como ya lo apuntaba el doctor Cale en mi presentación, Elías Marcelo Escalante, entonces estudiante actualmente de primer semestre de doctorado de moderado en políticas y gestión pública, y la tesis en este momento bajo la orientación de la doctora Sandra Patricia Barragán Moreno, con quien ya hemos iniciado algunos acercamientos para dar proceso a esta presentación. Vamos a plantear nuestra propuesta hoy bajo el contenido primero de una contextualización del problema, luego la pregunta preliminar de investigación, pasaremos al objetivo general tentativo, a los objetivos específicos tentativos. Hablamos de tentativos pues porque precisamente están sometidos a correcciones, sugerencias y observaciones, y especialmente a la dirección de la doctora Sandra. Llegaremos a la justificación y los referentes teóricos y finalmente a unos procedimientos metodológicos a seguir. Desde esta perspectiva, entonces, la contextualización del problema la vamos a abordar en dos aspectos fundamentales. Primero, cuáles son las proyecciones de las políticas públicas en evaluación. Segundo, cuál es el impacto que tenemos en este momento dentro de los resultados que han arrojado los diferentes estudios sobre los resultados de Colombia y Bogotá en las diferentes pruebas nacionales e internacionales. Y entre estos dos, pues vamos a revisar
si hay una divergencia o si hay acercamiento entre las dos para definir la contextualización del problema que abordaríamos en nuestra propuesta de investigación. Desde las proyecciones que tenemos de las políticas públicas en evaluación, se encuentra que la política pública en Colombia y Bogotá, a través de los planes decenales de educación, los planes sectoriales en Bogotá desde 2006 hasta el 2020, y el último que está rigiendo actualmente, que va de 2020 a 2024, tienen unas metas en los planes que vienen inclusive de tiempo atrás, desde el 2006, en el desarrollo de la calidad de la educación, implementados desde la evaluación de los aprendizajes en los educandos de la media vocacional. ¿Y por qué aquí? Porque esta media vocacional se refiere a los grados décimos y undécimos, y es donde los estudiantes presentan sus exámenes de salida del bachillerato, especialmente en el ICFES, las pruebas Saber 11, y por promedio de edades presentan las pruebas PISA y las pruebas TIMSS. Entonces, desde el marco de las políticas públicas viene desarrollándose las metas y las proyecciones con estos estudiantes. Desde esas metas está contemplado que el 50% de las instituciones escolares que tienen bachillerato completo y presentan las pruebas ICFES, el 80% de los estudiantes evaluados alcanzan un nivel alto en sus resultados. Y en el marco general de las políticas públicas en materia de evaluación de los aprendizajes, en las 3 últimas décadas, desde la Constitución del 91, la Ley 115 del 94, el Decreto 1860 del 94, el Decreto 1290 y los planes de desarrollo, entre otros, han enfocado siempre el propósito de la evaluación hacia una implementación de competencias en el desarrollo humano, las caracterizaciones, las dimensiones de la evaluación, las dimensiones del ser humano, la evaluación formativa y los procesos que lleven a una conformación del desarrollo integral del individuo en sus resultados académicos y de aprendizajes en las diferentes pruebas que se aplican tanto a nivel interno como a nivel externo. Cuando hablamos a nivel interno, pues entonces nos referimos a unos elementos que abordan un ciclo de retroalimentación entre ellos como tal: las políticas públicas, los planes decenales de educación, las metas, los puntajes altos como propósitos en el proyecto ICFES, un nivel alto de los diferentes resultados, la calidad de la educación, la evaluación de los aprendizajes y como tal, pues obviamente los planes sectoriales en Bogotá, que son los que nos están como que concentrando en el propósito de la propuesta de la investigación, y todos ellos pues obviamente centrados en lo que corresponde a la evaluación de los desempeños en la educación media vocacional. Esa perspectiva pues obviamente nos llevan a que tenemos un texto de políticas públicas, el Anto 15, el Decreto 1860, 1290 y en los planes de desarrollo, como políticas públicas en materia de evaluación de los aprendizajes en la última década, los cuales se fundamentan en que el desarrollo integral del ser humano, las competencias y las dimensiones del ser deben estar concentradas en un proceso de evaluación formativa enfocado dentro de la calidad de la educación por intermedio de la evaluación. Pero vamos a observar ahora el segundo aspecto para mirar la contextualización del problema. ¿Cuáles son los resultados que se tienen? Ya acabamos de revisar cuáles son las filosofías y las políticas que se pretenden y las metas que se tienen a nivel de políticas públicas en evaluación. Los resultados que ha obtenido Colombia, inicialmente en los nacionales, según la Dirección de Evaluación del ICFES en el 2015, y el cual también está contemplado en el planteamiento que se muestra en los diferentes planes y especialmente en el sectorial de educación, que terminó en el 2016-2020 como fundamento para tener el del 20 al 2024, las instituciones educativas oficiales en la ciudad de Bogotá muestran que más del 60% están en la posición entre B y C. La ubicación de los colegios se denomina desde el nivel D hasta el nivel A+, donde el nivel D es el de menor acercamiento a buenos resultados, es decir, nivel inferior. Nivel B es un nivel bajo y nivel C es un nivel medio, y el más alto que se contempla es el nivel A+. Entonces, en el nivel D, que es el inferior, el 25% de las instituciones
El nivel B y C, que es el nivel bajo y medio, es donde está el 60%. Y, dato curioso, a nivel de Bogotá, solamente un colegio en la ciudad alcanzó el nivel A+. En el informe que entrega el Ministerio de Educación Nacional a través del ISC, que es el Índice Sintético de Calidad, en el 2019, el cual evalúa los 4 componentes básicos de los desarrollos en la evaluación de los aprendizajes y se evalúan en una puntuación de 1 a 10, donde los promedios van de 1 a 30 como bajos, de 30 a 70 como medios y de 71 a 100 como altos. Encontramos que Bogotá solamente alcanza un 6.8 de 1 a 10 en la educación media vocacional. En las gráficas que vamos a ver a continuación tenemos los promedios encontrados en los resultados en las pruebas, saber dónde en el informe que nos entrega el ICFES en el año 2019 tenemos que sobre un puntaje global de 500 puntos, Colombia alcanza 253 y Bogotá 272. Estos 500 puntos a través de las 5 áreas básicas que desarrollan las pruebas Saber 11 en el ICFES. Y estas pruebas se evalúan de 1 a 100. Encontramos que la mayoría de ellas todas se encuentran en el orden de el 53, 57 puntos para la primera, matemáticas 52, 56, ciencias naturales 50, 53, sociales y ciudadanas 48, 51, inglés 50, 56. Estos son los resultados de Colombia y Bogotá en las pruebas que se aplicaron en el 2019. En la siguiente tabla, número 2, vamos a observar los resultados de los estudiantes en el último trienio de 2017, 2018 y 2019. No se toma 2020 porque este año fue impactado por la pandemia, entonces puede que algunas situaciones pues obviamente alteren resultados, pero estos 3 años cumplieron con una normalidad. Encontramos que en la primera fila tenemos los niveles de educación y los niveles de desempeño que muestran los estudiantes al culminar su bachillerato en la educación media vocacional. En la primera línea encontramos la lectura crítica, en la segunda matemáticas, tercera ciencias naturales y cuarta sociales, y las cifras están en términos de porcentaje, como se denomina arriba en la titulación de la tabla. Entonces, el nivel 1 es el nivel superior, el nivel 2 es el nivel bajo, el nivel 3 medio y el nivel 4 es el alto. Observamos que en los 3 años, el nivel 2 y el nivel 3 es donde se posiciona el mayor porcentaje de los estudiantes. Por ende, encontramos que los resultados en cada una de las pruebas en Bogotá oscilan en el nivel bajo y en el nivel medio, y pues a nivel alto el porcentaje es sumamente bajo. Para inglés se presenta un esquema diferente porque tenemos los diferentes niveles que van desde el A-. En el caso de los bachilleres, en la evaluación nacional se pretende que lleguen al nivel B2. Según el marco común europeo, pues hay otros niveles que empiezan en la letra C, pero pues no se miden a los estudiantes con esto, sino que llegan solamente hasta el nivel B2, donde el nivel A1 es el más inferior, el nivel A- es el más inferior, y encontramos que el mayor porcentaje de los estudiantes está en A y en A2. Es decir, que los estudiantes de nuestra ciudad de Bogotá, solamente el 2% están llegando al nivel B2. A nivel de resultados externos, es decir, de las pruebas que se aplican fuera de Colombia, entonces tenemos que en el caso de la prueba PISA, según el informe que nos entrega la OCDE, Colombia está en un nivel muy bajo con respecto a lo que son sus niveles de ingresos a nivel nacional, pero también con frente a los 57 países que participan en este proyecto de la prueba PISA orientado. Y el informe que nos entrega el Banco Mundial, tenemos que Colombia está muy por debajo con un desempeño en estas pruebas. Y por último, pues la OCDE también nos entrega un informe que entre el 2012 y el 2016, cuando se aplican las pruebas PISA, los resultados de Colombia pues son bajos. Entonces, estos son los 2 elementos que se utilizan relacionados frente a la política pública de evaluación y los resultados que obtiene Colombia y que obtiene Bogotá. Entonces acá hago un interrogantes si hay divergencia o si hay acercamiento.
Por lo tanto, pues entre la relación de las políticas públicas en materia de educación y evaluación y las metas propuestas frente a los resultados demostrados, encontramos que hay una gran divergencia y que como tal se convierte esta entonces en objeto de estudio, porque algo sucede y es donde vamos a entrar a hacer, digamos que la investigación frente a esta problemática que está sucediendo con la evaluación de los estudiantes de la media vocacional en las instituciones educativas públicas de Bogotá, porque no están arrojando los resultados que se proyectan, que se buscan y que se pretenden, y para lo cual pues hay inversión económica y otra serie de inversiones desde las políticas públicas en materia de evaluación. Entonces ahí tendríamos como la contextualización del problema. A partir de eso pues tenemos una pregunta preliminar de investigación. ¿De qué forma se relacionan los sistemas de evaluación del aprendizaje aplicados en las instituciones educativas oficiales a los estudiantes de la educación media vocacional en Bogotá con las políticas públicas sobre evaluación escolar en la última década, que es la que hemos estado revisando los informes y demás? A partir de esta pregunta preliminar, pues viene un objetivo preliminar también, general, y es establecer las relaciones entre los sistemas de evaluación del aprendizaje aplicado a los estudiantes de la educación media vocacional en las instituciones educativas oficiales en Bogotá, Distrito Capital, con las políticas públicas sobre evaluación escolar definidas por el Ministerio de Educación Nacional en la última década. De este objetivo general, pues se desprenden 3 objetivos específicos. El primero es identificar los sistemas de evaluación del aprendizaje aplicado a los estudiantes en la educación media vocacional en las instituciones educativas oficiales en Bogotá. De ahí entonces pasamos al segundo, que es el análisis de las políticas públicas sobre evaluación escolar con respecto a los sistemas de evaluación aplicados a los estudiantes en la media vocacional en las instituciones oficiales. Y pasamos al tercer objetivo, que entonces con base en los 2 anteriores sería modelar la evaluación de los aprendizajes en los educandos de la media vocacional de las instituciones educativas oficiales en Bogotá con referencia o relación a las políticas públicas sobre evaluación escolar. Tenemos una justificación y toma un paralelo entre la política pública y entre la perspectiva teórica. Desde la política pública, la evaluación en Colombia y en Bogotá debe ser implementada con modelos no tradicionales que busque objetivos y procesos de crecimiento personal, de construcción de procesos pedagógicos, que permita superar las debilidades o las dificultades para convertirlas en fortalezas, que modifique procesos de pensamientos y que como tal desarrolle un objeto propio que es potenciar la metacognición y el desarrollo a nivel de las capacidades, de las habilidades y como persona establezca pues unos procedimientos de desarrollo humano. Por lo tanto, pues establezca unos propósitos a través de unos diferentes medios. Y tenemos entonces la otra contraposición, que es de acuerdo a los estudios teóricos que ya mostramos anteriormente, pues definitivamente la evaluación en las instituciones educativas se está tomando simplemente como un modelo de calificación tipo cotidianos, solamente escalas numéricas que emiten una nota, y pues que se rigen por estándares que no respetan los ritmos y estilos de aprendizaje y por lo tanto no potencian las capacidades de desarrollo humano. Es decir que hay una total diferencia entre las 2 situaciones, por lo tanto encontramos un problema que nos permite entrar a realizar un proceso análisis para poder identificar qué es lo que está sucediendo o qué es lo que está pasando al respecto de la situación. Entonces, frente a los elementos de la justificación, tenemos, ya aquí mencionamos. Vamos a tener en cuenta unos referentes teóricos. Entonces, en el caso de los referentes teóricos, está en el marco de las políticas públicas sobre evaluación de los aprendizajes. ¿Qué referentes vamos a tomar ahí? Primero, pues desde los aspectos normativos que nacen desde la Constitución Política y las diferentes leyes, como la Ley 115, la Ley 1098 y la Ley 1620. Los aspectos que regulan estas normas, que son los decretos, que van desde el 1860, el 1075 y el 1965. Y a partir de ahí, pues entonces, unos lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional como materia y autoridad en la parte de los aspectos curriculares, los derechos básicos de aprendizaje y los diferentes aspectos y documentos de interpretación y uso de resultado. Y pues obviamente
a nivel de políticas públicas y de los propósitos de este ámbito, los diferentes planes de desarrollo nacional, planes de educación y sectoriales a nivel de Bogotá. Entonces, este marco teórico o referentes teóricos con respecto a las políticas públicas, pero tenemos otro aspecto de los referentes teóricos y es ya los referentes propiamente sobre el tema de la evaluación, que vamos a tener en cuenta ahí, pues entonces cuál ha sido el proceso histórico de la evaluación en Colombia, entre ellos los modelos evaluativos en entornos de aprendizaje, evaluaciones de los paradigmas educativos, los resultados en las diferentes evaluaciones, tanto internas a nivel institucional, internas a nivel nacional, como externas a nivel internacional, entre ellos pues saber, la PISA y la TIMSS. Y la evaluación en los procesos formativos de los estudiantes, en qué aspectos para la identificación de los logros y dificultades como procesos de evaluación, la evaluación en el aula, más allá de ella y los diferentes procedimientos en el orden de la evaluación formativa. Y por último, la evaluación interna, externa y calidad de la educación en Colombia como documentos y fundamentos principales para desarrollar el proceso de evaluación. Discúlpeme, cambio aquí. Presenta. Permítame un segundito, por favor. Qué pena con ustedes. Dame unos segunditos para continuar. Ya vamos a culminar. Pero aquí hubo una falla de sistemas en el momento de la presentación. Bien, pasamos entonces a unos aspectos metodológicos. Ya, por favor. Los aspectos metodológicos, entonces, se propone desarrollarla a través de una metodología mixta, fundamentados en los enfoques cualitativos y cuantitativos, tipo descriptivo, correlacional, no experimental, en la cual pues se plantean 3 etapas para desarrollar. En la primera, para abordar el objetivo específico número 1, la recolección de datos, de información y todos los sistemas de evaluación aplicados en las instituciones, su respectiva tabulación y los procesos de evaluación aplicados en la media vocacional, con referencia a los resultados y demás fundamentos en las pruebas externas. Y en la misma, pues entonces, la presentación y postulación del artículo 1, que gira en torno a los modelos de evaluación aplicados en las instituciones educativas de la ciudad de Bogotá en la media vocacional. En la segunda, para abordar el objetivo específico número 2, que tiene que ver con la revisión y análisis de políticas públicas, toda la documentación y lo que corresponde al estado del arte como tal y los diferentes modelos y esquemas de evaluación. Y la tercera fase, que se pretende modelar ya la evaluación de los aprendizajes con sus resultados en referencia a las políticas públicas mediante la dinámica de sistemas, realizando la simulación del comportamiento aplicativo de los esquemas evaluativos y su impacto en los resultados, mediante diagramas de bloque causal y dispositivos de flujo. Para esto, pues hay diferentes herramientas en la dinámica de sistemas, como la Stella, el Benzin y el Dynamo. Ya estuvimos haciendo este primer semestre un acercamiento con el Benzin y Stella, y pues también tenemos como referencia el modelo de RAS, ya utilizado en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, también bajo algunos trabajos dirigidos por la doctora Sandra. Vamos a trabajar con una población que serían los estudiantes y docentes de la media vocacional en los colegios oficiales de Bogotá y con una muestra de un 30% de estos estudiantes y docentes en los diferentes colegios que estamos aplicando en este momento. Bien, y vamos a llegar entonces a unas referencias que ya se ha hecho un primer acercamiento sobre las mismas, sobre evaluación externa y calidad de la educación en Colombia, desde el doctor Ayala,
los documentos emitidos por el Banco Mundial sobre la calidad de la educación en Colombia, el análisis y algunas opciones para un programa de política pública, de los documentos del doctor Begoya sobre evaluación educativa en Colombia, y que en su momento, cuando escribió algunos de ellos, era el director del ICFES, documentos de la doctora Sandra Barragán, en el caso específico respuestas omitidas, artículos publicados en la revista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Vamos a abordar los diferentes documentos desde el Instituto Colombiano, el ICFES, todo lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Evaluación Estandarizada, el Informe Nacional de los Resultados correspondiente al año 2019, como marco de referencia para la evaluación en educación, y el módulo de evaluación de el 2019 sobre todos los aspectos que corresponden a la guía de orientación y metodológica sobre las pruebas saber. Entre otras referencias, también tenemos todo lo que los documentos orientados desde el Ministerio de Educación Nacional, entre ellos los de Colombia Aprende, la evaluación formativa y sus componentes para la construcción de una cultura del mejoramiento, la guía para la interpretación y uso de los resultados históricos de las pruebas saber, y los documentos de la OSD sobre el informe y la aplicación de las pruebas PISA en el 2006, y a su vez, pues obviamente los planes nacionales de desarrollo, incluido el Plan Nacional de Educación y el Plan Sectorial de Educación de Bogotá. También vienen otros documentos, pero por el momento son los que están consultados, y digamos que son como los del eje central, pero obviamente a esto se anexan otra serie de documentos que también tienen materia de consulta. Gracias por su atención y todos los aportes que puedan hacerme a esta presente propuesta de investigación. Muy amables, gracias por escucharme y por su atención. Gracias, Eliasid. Le consulto especialmente primero a los profesores si alguien quiere hacer una intervención o comentario respecto a su propuesta. Creo que no vi a nadie levantar la mano, o estoy omitiendo. Fabio, yo quisiera que me explicara un poquito la fase cualitativa, cómo la plantean. Sí, doctor Giovanni, gracias, muy amable. Pues en esa fase para la recolección de la información, pues se tienen ya inclusive algunos acuerdos establecidos a través de la Dirección de Educación Media de la Secretaría de Educación, por intermedio de los directores locales de educación. Hay unos foros y unos seminarios programados con los rectores, donde ya hay unas reuniones mensuales, y a través de ellos pues realizar el primer acercamiento con lo que corresponde a la aplicación de unas encuestas, el desarrollo de unos foros y unos encuentros locales, para empezar a recibir pues desde ellos las primeras opiniones, sugerencias y demás sobre los modelos evaluativos aplicados en las instituciones educativas. De esta reunión pues sale la escogencia de la muestra del 30% de los colegios en cada una de las localidades para intervenir directamente en un trabajo similar de encuestas, foros y otras actividades que se tienen previstas con los estudiantes y docentes que orientan procesos en la educación media vocacional. Gracias, Eliasid. Giovanni, ¿quiere intervenir algo más o era solo esa duda? No, pues creo que falta reflexionar un poquito de esa metodología. Porque en lo que me dice Eliasid, creo que me está mezclando un poco quali con quanti, entonces yo creo que les falta un poco delimitar, seleccionar la metodología cualitativa que van a utilizar. Creo que es una sugerencia. Por eso lo preguntaba, porque es como muy diluido en la presentación. Bueno, gracias doctor, muy amable por su aporte, por su sugerencia. Tomo atenta nota de todas las observaciones para tenerlo en cuenta, analizarlo con la doctora Sandra y darle los procedimientos respectivos para la aplicación. Muy amable, doctor Giovanni, por su intervención. Sí, Edgar, por favor, lo veo levantando la mano. Sí, gracias, profesor Cala. Yo le pediría a Eliasid que ponga las diapositivas que corresponden a lo que él llama referencias teóricas. Sí, señor, cómo no. La presentación.
Doctor, ¿cuál me refiere? ¿Lo de las referencias teóricas? Sí, señor. Tenemos aquí el referente teórico, doctor. Uno es de los marcos de las políticas públicas sobre evaluación de los aprendizajes y la otra que es sobre evaluación. ¿Las dos o alguna en específico? No, para llamar la atención sobre el hecho de que estos no son referentes teóricos, son referentes normativos, institucionales, pero de ninguna manera teóricos. ¿Sí? ¿Aceptas eso? Ok, gracias, doctor. Bueno, sí, pero si sí, claro, doctor. Muy amable por su observación. Si estos no son referentes teóricos, entonces la propuesta se queda sin referentes teóricos, sin una revisión de la literatura, qué tipo de trabajos existen sobre este tema del cual trata el proyecto, que se encontró en esos estudios, de manera que te permita pues formular una hipótesis. Ese efecto tijera, esa divergencia creciente entre la norma y el resultado, pues tiene que haber sido estudiado en alguna otra parte, en la literatura teórica precisamente. Deben haberse encontrado unas causas y para eso sirve la revisión de la literatura, para ver si hay, en qué medida esas conclusiones de los estudios ya publicados que sirven para formular una hipótesis para el caso colombiano. Entonces, ¿tú has hecho ya alguna revisión de literatura teórica? Sí, señor, claro que sí. Aquí digamos que se está combinando o se está funcionando pues efectivamente lo que es el marco normativo y también algunos referentes teóricos, porque se menciona tanto los aspectos de desarrollos, resultados de evaluaciones a nivel nacional e internacional. También se menciona, pues, a pesar de que están dentro del marco normativo, también hay unos aspectos teóricos y conceptuales en la misma. Y en todos los documentos que acabamos de mencionar, establecidos por el ICFES sobre evaluación, sobre resultados, sobre criterios, sobre dimensiones de la evaluación y también los emitidos por el Ministerio de Educación Nacional. También en la diapositiva final sobre los referentes, sobre las referencias bibliográficas, también encontramos una amplia bibliografía donde se ha podido consultar este tipo de elementos y los aspectos que estamos mencionando, como la evaluación externa y la calidad de la educación en Colombia. También sobre lo que corresponde a todas las definiciones y aspectos de la evaluación educativa en Colombia y sus diferentes caracterizaciones, y adicional a esto, pues las diferentes dimensiones y el deber ser como tal de la evaluación en sus respectivos procesos de desarrollo humano y desarrollo social. Bueno, pero ¿podrías informarnos sobre qué dicen esos estudios? ¿Cuál puede ser la razón de este efecto tijera, de que la norma vaya por un lado en los resultados de los sistemas aplicados para la evaluación? Por otro, ¿qué dice la literatura internacional sobre eso? ¿Es la norma que sí, claro, pues, la norma es utópica? ¿La norma se propone objetivos que no son posibles en Colombia dado el nivel general de desarrollo, el nivel general de su educación, o es que los sistemas no son los adecuados? ¿Cuál puede ser la razón de esa divergencia? Sí, en efecto, los diferentes estudios que se han podido leer hasta el momento, algunos hechos desde el exterior, desde el Banco Mundial, de la OCDE, en uno de los textos precisamente que mencionamos sobre lo que corresponde a la evaluación de la calidad en Colombia, pues desafortunadamente hay factores influyentes como los sociales, como los excluyentes a nivel educativo,
Y en ese marco de ideas, pues entonces algunos aspectos de evaluación, teniendo en cuenta referencias, número de estudiantes por salón, teniendo en cuenta los diferentes métodos y formas de evaluación que aplican los docentes. Entonces, en ese orden de ideas, pues, teniendo en cuenta como referencia, no se aplican unos elementos de evaluación como tal directamente con los estudiantes, sino que se ejecutan exámenes y hay muestras de diferentes tipos y elementos. Hay muestras también de varios modelos de exámenes que tienden a ser, y así lo denomina el autor, tradicionalistas, y pues obviamente no abordan el desarrollo como tal de los diferentes enfoques de la evaluación. Entre otros aspectos, pues eso es lo que se ha encontrado y los que se mencionan. Bueno, entonces, en cuanto a estos aspectos, yo te sugeriría que el proyecto tenga una sección de revisión de la literatura internacional, de cuáles son los resultados de esos trabajos y formular una hipótesis para el caso colombiano. ¿Cuál de esos modelos analíticos utilizados en esos trabajos ya publicados te pueden servir? Y por otra parte, listo, doctor, gracias. Quisiera preguntarte, ese modelo dinámico que te propones hacer, ese es el tercer objetivo específico, ¿no? Sí, señor, correcto. ¿Te va a permitir hacer qué? Que no sea posible hoy. ¿Qué va? Bueno, listo. Ajá, sí, nos va a permitir primero determinar, de acuerdo a los niveles de educación y de evaluación que se están aplicando a nivel institucional, de no tener unos cambios o unas modificaciones, pues cuáles serían los resultados de Colombia a cierto y determinado tiempo, y obviamente con base en esos resultados que se vayan a obtener después en los tiempos que se establezcan, pues obviamente cuál va a ser el posicionamiento de Colombia y cuál va a ser el resultado frente a las políticas públicas que se tienen sobre evaluación, es decir, si se van a cumplir o no se cumplen en esa proyección, y con base en eso, pues entonces pues habrá que generar algunas estrategias y algunas metodologías para el mejoramiento de la misma, y pues obviamente habrá que contribuir a la implementación de los modelos de evaluación aplicados en las instituciones, o qué impacto tendría sobre las políticas públicas que existen actualmente. Eso tiene una dimensión de comparación internacional, tú vas a hacer comparaciones de Colombia con otros países. Pues básicamente la propuesta está enfocada a hacer la comparación a nivel Bogotá, con los resultados que se obtienen en las instituciones públicas en Bogotá, con referente a las políticas que se establecen en el marco nacional. Pues obviamente de manera tangencial tendrá que hacerse alguna referenciación de los estándares internacionales, pues porque normalmente siempre partimos de ese tipo de referencias, y también partimos pues de los elementos que nos pueden suministrar los diferentes estudios a nivel internacional. Pregunto eso porque creo que en los objetivos específicos no mencionas la parte de las comparaciones internacionales como parte de la metodología. Efectivamente no se menciona porque estamos concentrados fundamentalmente en los resultados y en los procesos y modelos de evaluación aplicados en las instituciones educativas públicas en Bogotá. Pero estoy tratando de imaginar cómo puede uno evaluar los resultados de Bogotá sin compararlos con otras entidades territoriales, llámese países o regiones. Compararlos con Bogotá no tiene mucho sentido porque con el país, porque Bogotá es el mejor del país, ¿no? Dentro de su mediocridad, los indicadores de Bogotá son los mejores de Colombia, ¿no? Eso de acuerdo. Entonces no tendría mucho sentido esa comparación con los promedios colombianos, a no ser que haya otra región como Antioquia, por ejemplo, que sea mejor que Bogotá, con mejores resultados. Pero si tú examinas, digamos, el promedio
anual de esas 4 categorías. En el caso de Bogotá, pues habría que mirar primero si ese promedio aumenta. Si ese promedio aumenta y cómo se comportan los diferentes 4 componentes, cuáles suben, cuáles bajan. Entonces, pues allí habría un primer criterio, ¿no? Cómo se comporta cada uno de esos 4 componentes del promedio, si tienen una tendencia ascendente o descendente o fluctuante o qué. Pero para los niveles absolutos, pues el 55%, el 58%, pues eso sí requiere una comparación internacional, creo yo. Pues en todo caso sería bueno que tú aclararas pues en la propuesta cuál es el método para evaluar esos resultados. Y lo que decía de que yo no veo una hipótesis, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál puede ser la explicación de este fenómeno? Tenemos un trabajo sobre que desciende la cobertura, la matrícula en la educación media. Entonces, esa es la enunciación del hecho, pero luego viene la hipótesis, ¿no? El tesista cree que la explicación de eso es tal, que entonces se trata de validar o invalidar esa hipótesis. La hipótesis nula, que llamamos los economistas. Pues. ¿Sí? Está. Ok, doctor, vamos a tener en cuenta entonces sus aportes, sus comentarios para mirar el fortalecimiento de la propuesta. Gracias, muy amable por sus sugerencias y sus observaciones. Gracias, Edgar. Sandra, por favor. Gracias. Ya llevamos un par de reuniones con él y así. Estamos todavía en conversaciones sobre estas cosas, porque pues estamos tratando también de conjugar como las expectativas que tiene Eliasid y las que tengo yo alrededor de la evaluación. Ahí había planteado algunas de las cosas pues que amablemente el profesor Giovanni y el profesor Moncayo nos han comentado en este momento. Particularmente, digamos que una de las posibles hipótesis es que hay una desconexión, digamos, ahí está desconectado en varias partes el circuito que tiene que ver con la evaluación. Una de esas es que puede ser que lo que se está haciendo en los cursos, a pesar de que hay unos objetivos de aprendizaje y unos objetivos de información y otros de información, pues no tienen que ver con lo que se está evaluando. Sí, están desconectadas las dos cosas. Otra cosa que puede estar desconectado es que las evaluaciones internas a las que hace referencia Eliasid, pues son las que hacen en las instituciones educativas, pero también hay evaluaciones externas, digamos, en el país, como estas estandarizadas, que tienen su propio mecanismo, que trabajan con ese modelo de RACH y todo eso, y eso no tiene nada que ver con lo que están haciendo en los colegios. Y fuera nos están haciendo otras evaluaciones como esas TEAMS, PISA y todo eso, que tienen otros ingredientes a los que nosotros tampoco hemos estado expuestos durante los niveles educativos de primaria, bachillerato, todo eso. Entonces, estamos como en ese análisis. Digamos que otra pensamiento que hemos estado conversando, pues es que esto tiene que ver con la evaluación de la calidad de la educación, digamos, y en el sistema de aseguramiento de la calidad, pues muy bien se nos ha dicho que los resultados de los exámenes de los exámenes de saber 11 y de todos los saber tienen que ver con la calidad de la educación y los resultados que nosotros presentamos en retención estudiantil y en deserción. Entonces estamos mirando también un poco como esa conexión. Aún no hemos definido la metodología, pues porque estamos en esas, digamos, en esos pasos previos. Creemos que hay que hacer otro comparativo también, que lo habíamos comentado, ¿no? Con Eliasid, y es que este estudio o el interés principal que tiene Eliasid está sobre los públicos, pero también están los privados. ¿Cómo se relacionan aquí los colegios privados con los públicos? Sabiendo, por ejemplo, todo lo que, digamos que todos los recursos que hay a disposición, la formación que tienen los profesores digamos que de la educación pública están asociados en sindicatos, en otro tipo de cosas, los privados ni a nivel universitario ni
ni en la edad media vocacional, pues tampoco. Eso funciona de manera diferente. Entonces, ese también puede ser un comparativo que nosotros pues habíamos considerado y estamos por establecer. Yo entiendo que Eliasit ha tomado atenta nota de lo que ustedes han sugerido. Muchas gracias. Creo que en las discusiones lo tendremos totalmente en cuenta. Mil gracias. Gracias, Sandra. Yo quisiera, no sé si Edgar volvió a levantar la mano o se le quedó desde antes. Gracias. No, yo quisiera en cierto sentido como exculpar a Eliasit, porque él apenas hace muy recientemente pues me remitió el documento, y muy recientemente, quizás un par de semanas, como comenta Sandra, por la naturaleza del tema y los intereses comunes, pues me lo direccioné a que siguiera su apoyo. Eliasit es estudiante de primer semestre. Entonces, por supuesto, esto está en una fase muy preliminar. Uno lo puede ver, por ejemplo, desde los objetivos, digamos, ahí hay verbos que uno esperaría que tuvieran como más profundidad, ¿no? Un verbo como identificar políticas, pues uno no se imagina que eso llegue a ser un objetivo, ¿no? Las políticas están identificadas. Hay que llegar a eso a algún nivel de análisis y así en general, ¿no? Así en general. Todavía yo creo que yo veo a Eliasit y esta versión de su propuesta, digamos que experimentando un fenómeno no infrecuente en el doctorado, ¿cierto? Y es un poco armonizar sus intereses, bien sea como funcionario, ¿cierto? Que tiene un interés genuino de resolver una cuestión pública de su entorno laboral, con un interés académico que tiene que ser mucho más de fondo, como son las expectativas del doctorado. Y creo que hacia allá iban las preguntas pues, del profesor Moncayo en relación a los referentes teóricos, donde uno sí se imagina que hay una pregunta sobre la discusión alrededor de la evaluación. A mí no me queda claro si uno parte para el análisis de los resultados de la evaluación y si estos están armonizados con referentes globales, etcétera, o si lo que se va a evaluar es la calidad de las evaluaciones, ¿no? O eso está, digamos, está un poco mezclado ahí. Creo que Sandra un poco alcanzó a aclarar ese aspecto, pero digamos, uno escuchando la presentación, yo no me quedó tan claro, ¿cierto? Y cuando habla de la relación entre la política y los sistemas de evaluación, pues esa relación debería tener de pronto un verbo más fuerte, si es que a usted le interesa ver un fenómeno, si quiere ver determinantes, si quiere explicar, ¿cierto? Si quiere ver variables, en fin. Esto todavía le falta mucho. Ahora, lo que yo sí veo es que es un tema supremamente relevante, ¿no? Probablemente no tenga que ponerlo desde el título como Bogotá, sino Bogotá puede hacer un caso de estudio para validar algunos resultados o alguna hipótesis preliminar y demás. Y esto es un tránsito que seguramente, acompañado ya de esa revisión bibliográfica de referentes globales, universales, sobre la discusión de los análisis de políticas públicas y evaluación, pues va a surgir algo para aportar en ese sentido. Entonces, bien, ¿no? Pues me parece bien, ¿cierto? De todas maneras, aventurarse desde el primer semestre a esta fase creo que es muy constructivo y sale de aquí con algunas recomendaciones, a mi juicio, muy acertadas. No sé si alguien más quisiera intervenir o si no, pues Eliasit puede reaccionar aquí a todo lo que se le ha dicho. A Edgar creo que también. Edgar, perdón, antes de Eliasit, antes de cerrar. Edgar, no lo estamos escuchando. Creo que tiene tal vez el micrófono apagado. Ahí me están... Sí, ahí ya. No, creo que tenemos otro estudiante de nombre Eliasit también, Eliasit Rivera. Sí, el otro Eliasit creo que es con B al final. Sí. Y él también trabaja sobre educación. Sí, pero él está en sistemas de aseguramiento, ¿no? Mirando sí, para toma de decisiones. Toma de decisiones. No, eso era todo, gracias. No, gracias, Edgar. Bueno, Eliasit, yo creo que cerramos, tal vez si usted tiene alguna reacción o... Ya final. Solamente... Yo tengo ahí... perdón que Giuseppe. No sé si... Giuseppe, por favor, Giuseppe. Qué pena. Pues, sí, ya casi todo el mundo ha dicho, digamos, las limitaciones del trabajo. Ahora, yo voy a agregar algo que me gustó mucho del trabajo.
o de la exposición que hizo Eliasit. Y en la parte donde él hablaba de lo pedagógico, de la educación, yo tengo el problema de que veo la educación en dos partes, como dos formas. Una cosa es la instrucción, lo que uno aprende, lo que es medible. En algunos casos es medible, en otros no. Yo no soy muy amigo de los rankings porque dependen mucho de la metodología, dependen mucho a veces de los organismos que construyen esos rankings. Uno puede conseguir rankings de universidades de todo tipo, donde las mejores del mundo son los anglosajones, a la China, a estas, a aquellas, a las otras. Pero me gustó mucho una parte en la que él habló de la pedagogía, porque la educación tiene una parte que es la instrucción, que es el aprendizaje, digamos, de unas técnicas, etcétera, y tiene una parte que es lo pedagógico, la convivencia, lo civil, lo cívico, el aprender a convivir civilizadamente. Entonces yo creo que, pues sí, el trabajo tiene, el profesor Moncayo ya fue bastante extenso en ese tema, puede tener alguna limitación que se irá puliendo en la medida que va avanzando. Pero a mí me parece fascinante que él no haya dejado atrás el tema que tiene que ver no solamente con lo medible es relativo. Si uno mismo piensa en sus propias experiencias, mi hija estudió aquí en un colegio internacional y yo diría que la parte de convivencia civil fue terrible y la parte de instrucción fue bastante mediocre. Y es un colegio privado, de profesores privados, etcétera. Entonces, yo veo lo interesante del trabajo que tú combines un poquito lo medible y no caigamos tampoco siempre en que todo se puede medir y que todos los rankings son, por ejemplo, las pruebas PISA, sí, son útiles y son buenas, pero tampoco las pruebas PISA son un reflejo del desarrollo de los países. Eso a mí me recuerda mucho Lin, el individuo este que dice que los coeficientes intelectuales de los pueblos están vinculados a su ingreso per cápita y el coeficiente intelectual de un pueblo viene dado genéticamente, hereditariamente. O sea, si usted nació en un país que no tiene un coeficiente intelectual alto, pues nunca se va a desarrollar. Ese es el trabajo de Lin, ¿verdad? Del psicólogo este y pedagogo. A mí me parece que la combinación de las mediciones con lo cualitativo tiene importancia. Entonces tiene mucha importancia eso que tú hablabas de la pedagogía, de la educación como una forma también de convivencia, como una forma de enseñarle a la gente a convivir, a vivir civilizadamente y a vivir en sociedad. De forma colectiva. Yo le veo eso de interesante. Aparte de, por supuesto, todas las menciones que ha hecho el profesor Moncayo y el propio Fabio de las posibles limitaciones que tiene el trabajo, que yo espero que se vayan limando en la medida que tú avances. Pero bueno, tiene esa cosa que a mí me gustó, me pareció interesante, y me pareció válida y útil para analizar la educación, porque la educación no es solamente recibir ciertos conocimientos, a veces bastante mediocres en el mundo de hoy, no tan masificado, pero también es aprender, ¿no? A vivir en sociedad y a vivir de forma, digamos, civilizada. Eso era lo que quería nada más agregar. Gracias, Eliasit. Gracias, Giuseppe. Bueno, pues en principio agradecerle a ustedes por la oportunidad de este primer experimento de socialización, ya como lo anotaba el doctor Fabio, pues hasta ahora estamos en proceso de primer semestre y en proceso de construcción de la propuesta bajo la orientación muy acertada de la doctora Sandra Patricia. En los pocos encuentros que hemos tenido hasta el momento hemos venido puliendo ya muchas cosas y seguramente por eso hablábamos de
en la propuesta de muchas cosas tentativas, pues porque hasta ahora estamos en proceso de construcción. Y este experimento de socialización ha sido muy importante, pues porque podemos ir ya conociendo algunas perspectivas, algunos puntos de vista, aportes importantes que de pronto tal vez en el momento de planteamiento de la propuesta pues no se dimensionan o no se tienen en cuenta. Algunos sí, pero no se pudieron mencionar de pronto por el tiempo, y otro pues como por la restricción inicial del número de páginas que debía tener la propuesta. Entonces no alcanza uno de pronto a mencionar pues muchos factores. Pero todos los aportes que hemos podido tener en el día de hoy pues son sumamente importantes, de los cuales pues ya hemos venido acá tomando nota también para tenerlos en cuenta y continuar el proceso de construcción de la propuesta. Entonces nuevamente gracias y muy amables a ustedes por cada uno de sus valiosos aportes. Bien, pues muchas gracias a todos. Creo que ha sido una jornada interesante, constructiva. Eliasib, también muchas gracias. Yo creo que es una oportunidad para avanzar. Yo también valoro muchas cosas. El tema es supremamente pertinente en el contexto del doctorado, donde efectivamente se ha ido consolidando una línea fuerte de modelado alrededor de políticas de educación, ¿no? que van a incluir ahora pues el tema de evaluación. Entonces, pues muchas gracias a todos. Nos vemos muy pronto. Algunos de ustedes espero que nos acompañen también mañana y en los sucesivos van las evaluaciones y que vienen en el marco pues del doctorado. Muchas gracias. Gracias. Buena tarde. Hasta luego, feliz día. Gracias. Gracias, muy amable a todos ustedes. Chao, Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Fabio, ¿me puedes esperar un momentico, por favor? Hasta luego. Es que faltan algunos. Sí. Yo creo que dejaron allí. Bueno, Giuseppe está por allá. Luis. Es que no los puedo quitar porque después... Ah, no, mentira, sí los podría quitar, creo. Sí, es que quería que acordáramos cómo es o que nos organizáramos para mañana por la tarde. Que conversemos qué debo hacer. Y, sí. Y los documentos. Uy, tengo que acordarme mañana. Yo no envié los documentos, tengo que enviar sí. Sí, el formato. Menos mal que me acordaste. Sí. Yo mañana temprano envío los formatos o te los paso a ti mejor, porque es que bueno, si no, como pues y parte, el mismo formato para todos, para enviárselo pues a Javier, a profesor Dueñas y al otro externo, que no me acuerdo ahora, Diego, pero no me acuerdo el apellido, ¿no? Entonces eso es, pero el protocolo es muy sencillo, digamos, uno presenta, dice, hoy estamos en la defensa de la tesis doctoral tal y tal y tal, dirigida por tales y tales, ¿no? Entonces eso está ahí, sí. Eso está ahí, o simplemente la tesis tal, y antes de empezar, pues uno anuncia cuál es el protocolo, y el protocolo es el siguiente, pues se dice que se espera que la presentación sea de alrededor de 25 minutos, les cuesta mucho. Yo ayer hice un ensayo con Ricardo, y eso que era el ensayo, y se echó casi una hora. Ay, hijo de mi chica, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos ahí va, pero igual, si se demoran un poquito más, pues tampoco pasa nada, ¿no? Pero no anuncia que se espera que haya una presentación del orden de 25 minutos, enfatizando especialmente los principales aportes de la investigación, tras lo cual, pues se le da la palabra a los evaluadores. Entonces, una vez hecho esto, pues a cada uno de ellos uno puede preguntar. Yo normalmente digo cuál de los evaluadores quisiera intervenir primero. Si ninguno lo hace, pues uno dice, Javier, por favor, ¿cuáles son sus observaciones? Aquí veo que están citados M.I. Barbosa. Ella es directora. Ella es directora. María Inés. María Inés. No, de hecho yo caí de rebote en esta dirección, pero porque se fue Karim. Ah, ya. Sí, pero digamos la directora es María Inés, ha sido María Inés, ¿sí? Bueno, aquí aparece institucional. Ricardo Buitrago. Es el
el doctorante, o como se diga, el el estudiante. doctorando, el estudiante, Ricardo Buitrago. Sí. O sea que la señora es que, la señora de Marines Directora, es la directora, puedes decir directora simplemente. Puedes decir dirigido por María Inés Barbosa y Fabio Cala, punto. Ah, listo. Y Fabio, listo. No ponerle ningún de subordinación ni nada de eso. Bueno, ¿sí? y luego viene Sergio Olavarrieta. ¿Él quién es? Él es evaluador externo. Ajá. Ahí no veo a nadie más. ¿No? Ah, mentira, sí está Javier. Javier y debe estar el profesor Marco Dueñas. No, en lo que yo tengo acá, en la citación no lo tengo ahí. ¿No? No, Fabio, Javier, M.I. Barbosa, Ricardo.Buitrago, Sandra.Barragán, Sergio Olavarrieta. Pucha, entonces espere, miro, porque entonces yo pude haber cometido un error. Ay, sí. No está. Qué susto. Me voy a meter de una vez. Él dijo que sí, que ese día, y aquí luego no está. Bueno. Listo, ahí quedó. Ay, qué vaina. Bueno, me toca mañana escribirle temprano. O sea que Olavarrieta, Riascos y Dueñas, ellos son jurados. Sí. Listo. Bueno, si me haces el favor y me mandas los ¿cómo se llaman? Los formatos, sí. Yo se los distribuyo a ellos ahorita para que pues, durante la sesión de mañana tomen nota o algo así. Sí. Bueno, y ahora, sí, esta noche o mañana primera hora, que ahorita tengo una cosa y listo. Es eso. Ahora, en el protocolo, después de que intervienen los jurados, sí. Se le puede dar la palabra a los directores antes de, si alguien quiere intervenir alguno de los directores con alguna observación especial, etcétera, pues se puede hacer. Y después de eso, pues lo que se dice, todo esto se puede decir desde el principio para que quede claro. Yo acostumbro a decirlo desde el principio, ¿cierto? La sesión va a comprender 20-25 minutos de presentación, tras lo cual harán sus intervenciones los evaluadores, el estudiante tendrá ocasión de reaccionar o responder las preguntas o comentarios si los hay, y después de eso se le va a solicitar a él que se retire para la deliberación privada. En la deliberación privada uno sí espera que ellos pues den una nota tentativa para llamar después uno lo llama a él y ahí mismo se anuncia, se dice su tesis doctoral pues fue aprobada con una calificación tal y tal. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, eso es. Oiga, bueno, Martín estaba, menos mal hablamos porque yo no había visto que no estaba. Yo como que no tengo el teléfono de él. No lo tengo. Bueno, ahí igual en la citación le llegó el mensaje. Va a escribir a Ricardo que él le diga. Sí, listo, eso es todo. Digamos, ese es el protocolo. No sé cuánto dure, digamos, normalmente es hora y media más o menos con todo, pero pues ahí están previstas 2 horas por si acaso, pero yo esperaría que no sea tan largo. Bueno, si se conecta alguien del público, ¿en qué momento interviene? O sea, alguien que no sea ni jurado, ni estudiante, ni director, ni nada, y quiere intervenir después de los directores con las observaciones especiales. Después de los directores, y la lógica debería ser que ese alguien fuera doctor, ¿no? Ah, sí, pero pues, ya como berraco. Sí, eso puede ser que no pase así, sí. No, porque es que aquí hemos visto casos de algunos estudiantes que intervienen y es un rosario y a veces... ¿Hasta no fue el Papa? ¿No fue un Papa que fue una vez? Una vez fue un Papa, una de maestría, y un hermano fue una de maestría, y eso él juró que tenía el mejor hermano de la vida, ¿verdad? El mejor apoyo a la familia y un soporte moral para todos. Sí, eso fue así. Sí, pero bueno, eso sería al final. Yo esperaría que eso no resulte. Uno no ofrece ese